Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Vamos a esperar un momento para poder dar inicio con la clase. Ahorita les comparto mi pantalla. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Estoy compartiendo ya mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Esperamos unos minutos, jóvenes y señoritas, para poder dar inicio con la clase. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. El área que vamos a realizar el día de hoy es de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender es regla de 3. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados los micrófonos para no ir interrumpiendo en la clase, porque todas las clases están siendo grabadas, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar nuevamente la clase y para que ellos, sus compañeros, ¿no? Que no lograron ingresar a lo que es el aula virtual, lo puedan ir visualizando. Y en segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas, ¿no? Para ello, pues, espero que estén logrando ingresar con su propio correo, me refiero nombres y apellidos completos. Si en caso alguno de ustedes está ingresando con otro correo, otros datos, indiquen a través del chat y también en el grupo donde se encuentren. Para su participación tienen que ir activando el micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. Y si en caso alguno de ustedes está en el trabajo, lo pueden ir participando también a través del chat. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando, ¿no? Todo lo relacionado con el tema que se va a realizar el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Primero vamos a tener en cuenta los saberes previos. La magnitud matemática es aquella, ¿no? Cuyo cambio, aumento o disminución se puede expresar con unidades, es decir, se puede medir. En magnitudes proporcionales son aquellas que al compararse cambian en forma proporcional. En la regla de 3 vamos a ir viendo, en este caso, hay, dos formas. Primero, lo que es el simple, y ello se va subdividiendo en lo que es directa, y el otro es de manera inversa.
Y lo otro que vamos a ir viendo es la regla de 3 compuesta. Por eso les indicaba, ¿no? Al inicio, o sea, la regla de 3 son dos. Regla de 3 simple y el otro es la regla de 3 compuesta. Y ahora la regla de 3 simple se subdivide en dos, ¿no? Que es directa y lo que es inverso. O sea, hay dos clases todavía. Pues para ello vamos a ir viendo, ¿no? Cada uno de ellos de manera detallada, ¿no? Realizando sus ejemplos. En ese caso, ¿no? De cómo se va a tener que ir desarrollando. Tenemos la regla de 3 simple. Es aquella que se aplica, ¿no? Cuando en el problema participan solo dos magnitudes. Estas se dividen en dos tipos, las cuales vamos a tener la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. Vamos a ir viendo cada uno de ellos de cómo se va desarrollando. La regla de 3 simple directa. Se usa, ¿no? Cuando las dos magnitudes son directamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta o disminuye, la otra también debe aumentar o disminuir proporcionalmente. En otras palabras, lo que les estaba diciendo es si una magnitud aumenta, la otra magnitud también debe de aumentar. Si una de las magnitudes disminuye, la otra magnitud debe de disminuir. Es lo que les está diciendo. Ahí tenemos una magnitud 1, una magnitud 2. Tenemos lo que es la A, la B, por ejemplo, ahí la C, y la variable que suponiendo nos esté pidiendo allá, ¿no? Entonces vamos a decir, si una de las magnitudes aumenta, la otra magnitud también va a tener que aumentar. Si una de las magnitudes disminuye, o sea, la primera magnitud disminuye, la otra magnitud también va a disminuir. ¿Y de qué manera van a desarrollar? En este caso se va a realizar las condiciones que les indiquen tanto de la magnitud 1 y magnitud 2, lo que tienen que hacer es una multiplicación en aspa, así como nos va mostrando. ¿Quiénes van a multiplicar? El A por el X va a ser igual a ¿quién? A C por B. Vamos a tener que ir multiplicando de manera aspa. Eso es cuando se realiza la resolución, o sea, la regla de 3 simple directa. Vamos a ir viendo, ¿no? En este caso, el ejemplo. Un momentito. Ahí tenemos en el ejemplo, nos dice lo siguiente, si 12 obreros, dice, hacen 200 metros de una zanja, ¿cuántos metros harán 15 obreros? Para poder sacar, ¿no? Las cuáles son las magnitudes, o sea, lo que tienen que tener en cuenta son las palabras que se van repitiendo. Por ejemplo, ahí se repite lo que dice obreros y también se va repitiendo lo que dice metros, ¿no? Pues se refiere a metros de una zanja. Entonces, en la resolución vamos a tener que ir sacando, ¿no? Esas magnitudes. Uno de ellos es el número de obreros y el otro es metros de zanja. Nuevamente van a tener que volver a leer, ¿no? El ejemplo y van a ir completando, ¿no? Esas magnitudes. En primer lugar, les dice que 12 obreros, ahí están, 12 obreros, hacen, o sea, 200 metros de zanja. Ahí está, 200. En la pregunta les dice lo siguiente. ¿Cuántos metros harán 15 obreros? O sea, les habla de 15 obreros. No sabemos cuántos metros, ¿no? Van a tener que realizar, ¿no? Cuántos metros de zanja. Entonces, para ello,
primer lugar, estamos observando que el número de obreros, ¿no?, está aumentando, ¿no? Al inicio teníamos 12 obreros y ahora tenemos que son 15 obreros. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando. Si va aumentando, ¿no?, la cantidad de obreros, si están haciendo, ¿no?, la zanja, ¿qué es lo que va a suceder? Va a tener que aumentar también. Va a tener que aumentar. Entonces vamos a decir, si esta magnitud aumenta, la otra magnitud también va a tener que aumentar. ¿Y cómo desarrollamos? Una multiplicación en aspa. Ahí está, vamos a tener que multiplicar en aspa. Entonces multiplicamos 12 por X, va a ser igual a ¿quién? A 15 por 200. Desarrollando tenemos que 2X va a ser igual a ¿quién? A 3000, porque 15 por 200 es 3000. ¿Qué hago luego? Voy a pasar a dividir ese 12 a ¿quién? A 3000. X es igual a 3000 entre 12. ¿Y cuánto sale 3000 entre 12? X es igual a 250 metros. Y eso sería la respuesta. Y si nos damos cuenta, acá también, si en el anterior había 200 metros de zanja, acá vamos a tener 250 metros de zanja. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando, ¿no? Y sí está cumpliendo de acuerdo a la condición que hemos ido indicando. Y esto, pues, lo que se está realizando el ejemplo es la regla de 3 simple directa. Ahora vamos a ir viendo otro, lo que es la regla de 3 simple inversa. Acá se usa, ¿no?, cuando las dos magnitudes son inversamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta o disminuye, la otra debe de disminuir o aumentar proporcionalmente. Tenemos ahí la magnitud 1, magnitud 2. Tanto la que es la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa, hay que tener en cuenta que son dos magnitudes. Ya eso es lo que nos dice en la definición, son dos magnitudes. Ahí vamos a tener los datos, ¿no? Magnitud 1, por ejemplo, que sea la A, la magnitud 2, B, magnitud 1 vamos a tener C y en la magnitud 2, X, lo que nos va a pedir hallar. ¿Qué nos dice en la definición? Si una de las magnitudes dice aumenta, ¿qué va a suceder con la otra magnitud? Va a tener que disminuir. ¿Qué más? Si la otra magnitud disminuye, la otra va a tener que aumentar. ¿Y cómo se desarrolla? De manera directa. ¿Qué voy a hacer? Multiplico. A por B va a ser igual a ¿quién? A C por D. De acuerdo a esa flecha, ¿no?, nosotros tenemos que ir desarrollando. Para poder entender, vamos a ir viendo a través de ejemplo. Tenemos ahí el ejemplo, nos dice si 12 obreros hacen una obra de 20 días. ¿En cuántos días le harán 15 obreros? Nos dice la pregunta. Veamos en la resolución. Nos habla de obreros y nos habla de días. Tenemos 12 obreros. ¿Cuántos días van a ser? 20 días. ¿Qué más nos dice? ¿En cuántos días le harán 15 obreros? Nos habla de 15 obreros. Y no sabemos cuántos días. ¿Qué está sucediendo en la cantidad de obreros? Está aumentando. ¿No? Está aumentando la cantidad de obreros. Si aumenta la cantidad de obreros, o sea, para que realicen una obra, se va a tener que realizar en menos días.
Y eso es lo que vamos a ir indicando, ¿no? Si hay más obreros, se va a realizar en menos días. Como realizamos de manera directa. Se va a multiplicar 12 por 20, igual a ¿quién? A 15 por X. Ahí tenemos 12 por 20 es igual a 15 por X. Ordenándolo, 15X va a ser igual a ¿quién? A 12 por 20 sale 240. ¿Qué hago luego? El 15 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería X es igual a 240 entre 15. ¿Y cuánto sale 240 entre 15? ¿Cuánto sale, jóvenes señoritas? 16. X es igual a 16 días. Y sí cumple. Si en el anterior era 20 días, ahora va a realizar en 16 días. Hay menos días. Y sí está cumpliendo, ¿no? De acuerdo a la respuesta que también se está encontrando. O sea, esa forma ustedes tienen que ir analizando, ¿no? Si es de manera directa o si es el desarrollo de manera inversa, ¿no? Depende de los ejercicios de cómo nos van indicando. Ahora vamos a ver la regla de 3 compuesta. Se usa o se utiliza cuando en el problema participan más de 2 magnitudes. Cuando es compuesta ya va a tener que utilizarse más de 2 magnitudes, ¿no? Puede ser quizás 3, 4, 5, depende, ¿no? De cuántas magnitudes nos indiquen. En los métodos de resolución, o sea, para su mejor comprensión, vamos a ejemplificar a través de un problema modelo. Pero antes de ello, nosotros, o sea, vamos a ir viendo el método de los signos. En este caso, para lo que es compuesta, voy a utilizar o sea, vamos a aprender 2 métodos. El método de los signos y el método de las rayas, ¿no? En primer lugar, vamos a ir viendo el método de los signos. Se debe tener en cuenta, tener cuidado, o sea, en reconocer todas las magnitudes. No, primero tenemos que ir reconociendo, o sea, todas las magnitudes. Luego se selecciona la magnitud que contiene a la incógnita. ¿Qué más? Se compara cada una de las restantes con la incógnita para saber si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales con ella. Finalmente, es igual a qué cosa dice la incógnita, al valor que se encuentra en la parte superior a ella, multiplicando las restantes en forma de fracción, teniendo en cuenta que si son directamente proporcionales, sus valores, dice, se invierten, y si son inversamente proporcionales, los valores se deben mantener. Ahí está el ejemplo modelo que vamos a realizar por esos 2 métodos, el método de los signos y el método de las rayas. ¿No? Ahorita vamos a desarrollar lo que es el método de los signos. Ahí tenemos el ejemplo, nos dice lo siguiente. 8 hombres, dice, hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias, ¿no? ¿Cuántos hombres harán, dice, el doble de casa en la mitad del tiempo anterior trabajando? 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior. Vamos a ir desarrollando.
Ahí tenemos, en ese caso, ¿no? Todo lo que se nos va indicando, esas magnitudes. Primero los hombres, casas, horas diarias, años, dureza. Y luego ubicando, ¿no? Todo lo que nos va indicando. En hombres nos está diciendo que son 8 hombres. ¿Qué más? 8 casas. Horas diarias son 3, en los años son 8, la dureza es 1. Ahora en el otro tenemos X, 16, ¿no? 16 casas, horas diarias son 6, en los años son 4, en la dureza es 2. Teniendo en cuenta que en las casas va a ser de manera directa, directamente proporcional, ¿no? Y lo que es horas diarias, tenemos, o sea, inversamente proporcional, y en los años son inversamente proporcional, y en la dureza directamente proporcional. Todo lo que se va indicando vamos a ir desarrollando. Ahí está, ¿no? Lo que se ha mostrado. Cuando es directamente proporcional, o sea, se invierten los datos. En hombres, bueno, como es 8, el único dato, no la variable, es lo que va a ir en la parte externa. En las casas vamos a invertir, primero era 8, luego 16, invertimos, sería 16 entre 8. Ahora, cuando es inversamente proporcional, se mantiene. Por eso ahí se está poniendo 3/6. En los años tenemos inversamente también igual a 8 entre 4. Y la dureza, que es 1 y 2. Se va a tener que invertir, que sería 2 entre 1. Que se ha desarrollado, lo que se ha realizado es, en este caso, simplificar, ¿no? O quizás multiplicar 8 por 16, por 3, por 8, por 2, luego lo dividen, ¿con quién? Entre la multiplicación de 8 por 6, por 4 y por 1. O simplemente ir simplificando, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá vamos a ir simplificando el número 8, acá también el 8, se va simplificando. ¿Qué más? Su cuarta podemos sacar de 16, que sale 4, su cuarta, bueno, en este caso nos va a salir 1. ¿Qué más podemos sacar? Este número 3 con el 2 se multiplica, sale 6 y este 6 se simplifica. ¿Qué más? Nada más, entonces nos va quedando, acá bueno es 4. Nos va quedando simplemente 8 por 4. Lo demás son unos. Tendríamos X es igual a 8 por 4. ¿Y cuánto es eso? 32. ¿No? Y eso sería la respuesta. Ahora, con el otro método que vamos a ir realizando más adelante, también debe de salirnos 32. Quizás con este método que estamos haciendo, con el método de los signos, un poquito les va a dificultar, ¿no? De poder ir indicando si es directamente proporcional o es inversamente proporcional. Entonces, lo más práctico vamos a tener que hacer mejor con método de las rayas. O sea, las magnitudes participantes, o sea, se colocan según el siguiente orden. Ahí está, ese orden tienen que tener simplemente ustedes para que desarrollen. Por ejemplo, la P se refiere el que produce. ¿Quiénes son los que producen? Son los hombres, las máquinas o animales. La A, el que ayuda. Ayuda, eso puede ser rendimiento, eficiencia, habilidad, cualquiera de los tres. Ahora, la T es el tiempo. En el tiempo puede ser años, meses, días. Acá quizás no está incluido lo que se refiere horas, ¿no? Quizás horas diarias, posiblemente nos hable de minutos, de segundos.
Entonces ahí en el tiempo también tienen que tener en cuenta. Suponiendo, ¿no? Uno de los datos les diga años y quizás otro dato les diga días, cada uno de ellos van a tener que realizar por separado. Ya, jóvenes, tienen que ser por separado, no necesariamente juntos. Ahora, lo que dice la O se refiere a la obra, el trabajo que se está realizando. La C, lo que va en contra. O sea, la dificultad, la resistencia, la dureza. Este esquema que se va mostrando, ustedes tienen que ir aprendiendo, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan desarrollar de manera más. No sé, veo que van levantando la manito, no sé, ¿tienen alguna duda antes que vaya continuando? A ver, hay que tener bastante cuidado con nuestros micrófonos, ¿ya? Yo sé que quizás la gran mayoría está con el teléfono, pero hay que tener bastante cuidado de no estar ahí aplastando, ¿no? O activando nuestro micrófono. Por algo se les indicó al inicio, ¿no? De algunas recomendaciones. Y esas recomendaciones nosotros tenemos que ir respetando. Ahora voy a continuar. Voy a desarrollar con ese método de las rayas el mismo ejemplo que se ha realizado con el método de los signos. Ahí está, estamos indicando, ¿no? Primero hombres, luego horas diarias, años, casas y dureza. Bueno, en los hombres, según los datos, o sea, tenemos que es 8 y el X es lo que nos está preguntando, ¿cuántos hombres? Ahora, en las horas diarias tenemos 3. Una de las condiciones, la otra condición nos está diciendo 6 horas diarias. Ahora, en los años, uno de ellos es 8 años y el otro nos dice la mitad del tiempo anterior, ¿no? La mitad de 8 pues es 4, por eso se está poniendo ahí 4. Ahora en las casas son 8 y ahí en la otra condición nos dice el doble de casas. Si el anterior era 8, su doble 8 por 2 es 16. En la dureza nos está diciendo que una doble dureza con respecto, o sea, doble. En la segunda condición, entonces si es doble, suponiendo en la primera que sea 1, entonces su doble sería 2 por 1 es 2. Por eso en la dureza aparece 1 y 2. Luego, ¿qué realizo? De acuerdo a la flecha, ¿no? Multiplico 8 por 3 por 8, luego multiplico por 16, luego por 2 igual a quién? A X por 6 por 4, luego por 8 y luego finalmente por 1. Como en ambos se está multiplicando, lo que pueden realizar es una simplificación. Por ejemplo, acá yo puedo sacar su octava, acá también su octava. ¿Qué más? Puedo sacar acá su cuarta, sale 4, a su cuarta es 1. Sexta, ¿con quién? Con este 3 por 2. Sexta. ¿Algo más? Nada más. Me va quedando a este lado, antes del igual, 8 por 4 es 32. Y al otro lado me queda X por 1, sería X, ¿no? Y eso sale 32. 8 por 4 es 32. Yo les indiqué que por cualquiera de esos dos métodos nos tiene que salir la misma respuesta. Y sí, nos está saliendo la misma respuesta, ¿no? Por el otro método. Y si acá les vuelvo a repetir o mostrar el esquema, es para que ustedes se recuerden, ¿no? El esquema, el método de las rayas. Todas esas condiciones. Por ejemplo, acá, horas diarias no les indiquen el tiempo, ¿no? Pero en nuestro ejemplo sí aparece. Y eso se refiere al tiempo, pues horas diarias o puede ser días, ¿no? Entonces, buenos días se va mostrando. Puede ser en este caso, o nos puede decir horas, minutos,
o quizás segundos, entonces para ello pues se refiere al tiempo. Y como les indiqué, el tiempo podemos indicar de dos maneras, ¿no? ¿Cuáles son en nuestro ejemplo? Horas diarias y lo que se refiere al año, ¿no? Y se está haciendo por separado. Pero lo importante que tiene que estar antes, ¿no? Antes de que se realice el cruce para la multiplicación. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? Parece que ninguna. Ahora vamos a ver los ejercicios de aplicación. Tenemos el primer ejercicio. Nos dice lo siguiente. 6 máquinas, dice, confeccionan 6 chompas en 6 minutos. ¿Cuántas chompas, dice, confeccionarán 40 máquinas en 18 minutos? En este caso, ¿qué tipo de regla de 3 será? ¿Será simple o es compuesta? En este caso hay que tener en cuenta, es compuesta. ¿Por qué? Es que aparecen, nos habla de máquinas, nos habla de minutos, mira, y ahí está, frutos, minutos, aparece lo que es el tiempo y la obra. En este caso, la obra es que se está confeccionando chompas. Y como dato, ¿no? Ya hemos, o sea, en este caso estamos completándola, ¿no? Lo que son las magnitudes, o sea, máquinas, minutos y chompas. Nos habla que 6 máquinas, dice, confeccionan 6 chompas en 6 minutos, o sea, 6 minutos, 6 chompas. En la pregunta dice, ¿cuántas chompas confeccionarán 40 máquinas? Ahí está, 40 máquinas. En 18 minutos. No sabemos cuántas chompas se va a tener que confeccionar. Ya hemos ido completando todas las magnitudes. Lo único que nos queda es aplicar el método de las rayas. ¿Para qué realizo eso? Para poder multiplicar quiénes, el 6 por el 6 y luego por quién, por X. ¿Quién más? Voy a multiplicar 40 por 18 por 6. Ahí está, tenemos 6 por 6 por X es igual a 40 por 18 por 6. ¿Cuánto sale ahí la resolución, jóvenes y señoritas? ¿Cuánto sale, jóvenes y señoritas? 120 mis. A ver, vamos a ir comprobando. En este caso hay que simplificar, ¿no? Sacamos sexta, sexta. Y está sexta, sexta. ¿Qué más? Sexta ahí y al otro lado sacar tercio. O sea, saco sexta, sale 3. Porque 6 por 3 es 18, pues eso sale 3. Bueno, antes del igual tenemos X, va a ser igual a 40 por 3 y eso sale 120. Muy bien, X es igual a 120 chompas. O sea, quiere decir, si tenemos 40 máquinas,
en 18 minutos se va a tener que confeccionar 120 trompas. De esa forma es lo que se va desarrollando, ¿no? En el primer ejercicio. Continuamos. Dice, Meteoro, dice, recorre en 24 segundos un tramo de una carretera con una velocidad, dice, de 120 metros por segundo. ¿En cuántos segundos la recorrerá? Se aumenta su velocidad en 40 metros por segundo. Veamos en la resolución. Nos habla de segundos y nos habla de velocidad. Tan solo encontramos dos magnitudes, ¿no? Segundos y velocidad. Del cual, en este caso, ¿no? Vamos a tener en cuenta los datos que se va teniendo en nuestro ejercicio. En primer lugar, nos habla de 24 segundos, dice un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros por segundo. La pregunta dice, ¿en cuántos segundos la recorrerá si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo? No sabemos cuántos segundos, pero está diciendo aumenta su velocidad en 40 metros por segundo. Y el anterior era 120, está aumentando su velocidad en 40. ¿Qué es lo que vamos a tener que realizar? Vamos a tener que sumar. ¿No? De 120 más 40 y eso sale 160. 60. 160. Hay que tener bastante cuidado donde les dice, ¿no? Si aumenta su velocidad. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Puede que les diga la cantidad de segundos aumenta o no sé. Por eso es muy importante, ¿no? De acuerdo a las condiciones que les esté diciendo. Una vez ya indicado, lo que vamos a realizar es lo siguiente. ¿No? Ver, en este caso, cuál será, ¿no? Si es una regla de 3 simple directa o es una regla de 3 simple inversa. Entonces, como se va mostrando, ¿no? Los datos completos, lo que es en la velocidad, estamos viendo que ahí está aumentando. O sea, la velocidad está aumentando. Si su cantidad, o sea, de la velocidad aumenta, ¿qué va a suceder en la cantidad de segundos? ¿Aumentará o va a disminuir? Va a disminuir. Va a tener que disminuir, pues, ¿no? Pues, así ustedes tienen que ir analizando. Entonces, si disminuye, ¿cuál de las definiciones se refiere? Pues, ¿no? Si es una regla de 3 simple directa o es una regla de 3 simple inversa. En este caso, como o sea, son diferentes, vamos a tener que en cuenta que es una regla de 3 simple inversa y para ello se multiplica de manera directa. ¿No? ¿Quién va a multiplicar? 24 por 120 va a ser igual a ¿quién? A X por 160. ¿Qué hago luego?
En este caso, el 120 estoy dividiendo entre 40, sale 3. Si es que no lo ven de esa forma, ustedes pueden ir sacando su mitad de 120, luego su mitad de 160, y así van sacando mitad, quizás tercia, ¿no? Y al final van a ir obteniendo, en este caso, 3, ¿no? Por eso yo como ya, o sea, en ambos, en sí, tanto del número 120 y 160, se puede dividir entre 40, lo estoy dividiendo, en este caso de 120 nos sale 3 y de 140, y de 160 nos sale 4. ¿Qué más? Nos va quedando 24 por 3 es igual a x por 4. Sacamos su cuarta, de 24 es 6, y su cuarta de 4 es 1. Y nos va quedando simplemente 6 por 3 es igual a x. ¿Y cuánto sale 6 por 3? Eso de ahí sale 18 segundos. X es igual a 18 segundos. Y déjense cuenta, mira. En el anterior teníamos 24 segundos, ahora sale 18. Está disminuyendo. Y sí está cumpliendo de acuerdo a lo que hemos indicado, ¿no? Para la resolución del ejercicio. Tener bastante cuidado, ¿no? Al momento de analizar, o sea, para poder obtener estos signos. Estos signos nos ayudan, ¿no? Si encontramos, si ambos son iguales, puede ser menos, menos, más, más. Eso vamos a multiplicar en aspa. Y eso pues es de manera directa. Si encontramos, como en este caso, diferentes signos, si esto aumenta, el otro disminuye, o si no, acá aumenta y el otro disminuye, una multiplicación de manera directa, ¿no? Como estamos desarrollando este segundo ejercicio. Tenemos ahí el tercer ejercicio. Nos dice, si 10 sastres, dice, hacen 20 ternos. En 12 días. ¿En cuántos días? Dice, 6 sastres harán 15 ternos, nos dice la pregunta. Veamos en la resolución. Tenemos ahí sastres, ¿no? Primero tienen que poner todas las magnitudes que se va indicando en el ejercicio, ¿no? Tenemos ahí sastres, nos habla de días y nos habla de ternos. Acá estamos encontrando 3 magnitudes. Y como son 3 magnitudes, en este caso es la regla de 3 compuesta. Espera un momentito. Como son 3 magnitudes, vamos a ir completándolas. Primero nos habla de 10 sastres. Hacen 20 ternos. Acá ponemos 20. ¿Cuántos días? 12 días. ¿Qué más? ¿En cuántos días? No sabemos. X. 6 sastres. Ponemos acá 6. Harán 15 ternos. Ponemos ahí 15. Las dos primeras, o sea, vamos a tener que multiplicar. Luego bajamos. Multiplicamos con el número 15. Igual acá, ellos dos. Luego vamos a subir y multiplicamos con el número 20. Estoy aplicando el método de las rayas. Entonces acá tendríamos 10 por 12. ¿Por quién? Por 15. Es igual a 6 por X por 20. Ahí es variable, no vayan a pensar que se está multiplicando. ¿Qué hago luego?
pueden ir multiplicando, o si no, como todos están multiplicando, en este caso, por ejemplo, acá, yo puedo sacar 10 entre 10, 1. ¿Con quién? 20 entre 10, 2. ¿Qué más? Sexta. De 12, 2. Sexta. De 6, 1. Y finalmente, puedo sacar mitad de 2, 1. Y mitad de 2, 1. Antes del igual me queda 1 por 1, 1 por 15, acá sale 15. Este es igual a 1 por x, x por 1, x. Acá me queda simplemente x. Y esto sería la respuesta. Se quiere decir en 15 días, ponemos el RPTA, en 15 días van a ser hacer 6 a 3, 15. Claro. No sé si tienen dudas hasta ahí, jóvenes y señoritas. Parece que ninguno. Vamos continuando con solución de más ejercicios. Tenemos ahí el ejercicio 4, nos dice lo siguiente. Si 8 tractores y se pueden mover 400 toneladas de arena en 24 horas. La pregunta dice lo siguiente. ¿Cuántas toneladas de arena pueden mover 5 tractores en 20 horas? Veamos en la resolución. Vamos a ir indicando, ¿no? Los tractores. ¿Qué más nos habla? Bueno, en este caso vamos a poner primero horas y luego toneladas. Esa es la obra que se va a tener que hacer, ¿no? Y vamos a ir completando. Pero antes de nada, ahí está el esquema que se va a mostrar, ¿no? Que ustedes tienen que conocer lo que es el método de las rayas. Primero nos habla, nos dice que 8 tractores. ¿Cuántas horas? Son 25 horas. ¿Cuántas toneladas? Son 400 toneladas. En la pregunta nos habla lo siguiente, ¿no? ¿Cuántas toneladas de arena? No sabemos. Ponemos X, puede ser X, A, M, cualquier letra. Pueden mover 5 tractores, acá 5 tractores. ¿En cuántas horas? 20 horas diarias. Y aplicamos el método de las rayas. Ellos dos multiplicamos, luego baja y se multiplica con X. Luego ponemos igual, estos dos multiplicamos, luego vamos a subir y multiplicamos por 400. Vamos a ir escribiendo en el lugar 8 por 25 por X. Este es igual a 5 por 20 por 400.
Ahora vamos a ir simplificando. Quinta de 25 sale 5. Quinta de 5, 1. Acá yo puedo multiplicar 8 por 5, es 40. Y acá vamos dividiendo, o sea, sí. Acá voy a poner mejor así, 40 por X igual, va a quedar acá 20 por 400. Así me va quedando. 40 saco su 40, sale 1. 400 entre 40 me va a salir 10. Y acá me va a quedar X es igual 20 por 10. ¿Cuánto es eso? 200, profesora. 200. No me va a quedar 200. Y eso sería la respuesta. Eso sería la respuesta. Por eso es importante, ¿no?, recordar este método de las rayas, ¿no?, que hemos ido viendo, o sea, cuando utilizamos la regla de 3 simple compuesta, hay dos formas, ¿no?, que uno es por los métodos de los signos, o si no, método de las rayas. Mejor, más sencillo, más práctico, para que desarrollen es con este método, ¿no?, el método de las rayas. Recordarse el PAC, luego el OC. PAC se refiere a la P, es el que produce, la A el que ayuda, la T es el tiempo, ¿no? Y cada uno de ellos, o sea, tenemos que tener en cuenta a qué se va indicando. Y la O se refiere a la obra. Y la C, lo que va en contra. ¿No? Es muy importante conocer este método. Acá tan solo simplemente para hacerles recordar, o sea, la regla de 3, vamos a tener lo que es simple, ¿no? Lo que es directa, quiere decir, en este caso, cuando es simple se trabaja simplemente, o sea, con dos magnitudes, ¿no? Y esas dos magnitudes para la resolución, o sea, hay dos tipos o dos clases, ¿no? Una es directa, quiere decir si una magnitud aumenta, la otra magnitud también aumenta. O si no, si una magnitud disminuye, la otra magnitud también disminuye. ¿Y cómo voy a desarrollar? De una multiplicación en aspa. El otro es inversa, que quiere decir también que son dos magnitudes. En este caso, si una magnitud aumenta, la otra pues va a disminuir, ¿no? Si una de las magnitudes disminuye, el otro va a tener que aumentar. ¿Y cómo desarrollo? De manera directa, se va multiplicando. Y finalmente, que hemos estado viviendo lo que es la regla de 3 compuesta. En este caso ya se utiliza más de 3 magnitudes, o sea, más de 2, ¿no? O sea, se refiere 3, 4 y a 5, depende de cuántas magnitudes se va a tener que ir indicando en el ejercicio. Y para la resolución, lo más práctico es utilizar el método de las rayas, ¿no? Eso es todo lo que hemos ido aprendiendo el día de hoy, jóvenes y señoritas. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso, ¿no?, por ahí les va quedando alguna duda, ya me van escribiendo a mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Muchas gracias por su atención y ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase.
Hasta luego con todos.